Para mí es una satisfacción venir a Valladolid. Tengo todos los años unas cuantas veces, no tantas como debiera y como quisiera, pero bueno, vengo. Y es una satisfacción hablar para la gente de Valladolid, que lo conoce muy bien, porque aquí hay gente que me ha dado clases, gente a la que he dado clases, y esto ya es un día. También me gusta dar seminarios porque desde que murió mi abuela son las únicas veces en las que uno está seguro que van a hablar ambiente uno, y esto pues a mí me gusta, la verdad. Así que se lo agradezco. No debería haber dicho que nos conocimos el último año, porque tú, fíjate que éramos 4, no nos conocimos hasta el último año cómo serían las borracheras aquellas. Pero de eso mejor no vamos a hablar. Bueno, voy a poner unos problemas de estadística, todos son datos reales y cosas reales, que tienen en común que son problemas complejos y las soluciones son simples. Esto no es ningún invento. A todo el mundo le pasa en matemáticas que te ponen un problema que tú ves en el enunciado y dices, válgame Dios, estoy muerto, pero luego te pones a mirar y la cosa no era tan grave. Y eso es lo que va a pasar aquí la gran mayoría de las veces, por no decir todas. Ya te digo, he seleccionado cosas que me parecen llamativas y demás. Y vamos a ello. Digo, entonces lo primero tiene que ver con las elecciones del año 2000. El año 2000, creo que todos los que están aquí se acuerden, que fueron entre Bush y Gore y tuvieron un final muy reñido y se decidió la cosa por 500 y poquitos votos. Luego que está la cifra exacta, que ahora me acuerdo. Entonces, probablemente habréis oído hablar de unas llamadas papeletas mariposa que dieron mucho que hablar, que si la gente se había liado, no se había liado, para acá, para allá. Yo creo, personalmente, yo creo que el resultado fue justo. O sea, quiero decir, fue legal. Pasó lo que marcan los cartas. Ahora bien, lo que pudo ocurrir es que hubo unas cuantas personas que se liaron al votar. Y queriendo votar a fulano, votaron a Mengano. Y de eso es de lo que vamos a ver, hablar aquí. Primero, ¿hubo gente que se lió o no? Y segundo, si hubo gente que se lió, ¿cuánta? ¿Eran suficientes como para haber cambiado el destino de la humanidad o no? No te rías porque el destino de la humanidad se marca en USA y el que ganó. Entonces, en resumidas cuentas, el lío estuvo en Florida. En Estados Unidos el sistema de elecciones es proporcional, cada estado tiene un cierto número de delegados, y lo que sucede es que en vez de ser como en España, que el primero se lleva 7 y el segundo 5, allí te llevas todos. Si ganas por un voto, te llevas todos. Florida es un estado relativamente grande, no, es un estado grande, y iba ganando, quitado Florida, hubiera ganado Gore iba por delante, pero el número de delegados de Florida es suficiente para dar la vuelta a la tortilla. En Florida hubo un número redondo, 6 millones de votantes, y hubo 537 votos de diferencia nada más, o sea que la cosa estuvo muy delicada. La gente habló de las papeletas mariposa, y estas son las papeletas mariposa. Estados Unidos es un país muy avanzado, todo el mundo lo sabe, muy serio y muy formal. Entonces aprovecharon la ocasión, ya que había votaciones, pues aprovecharon para votar, pues yo que sé cuántas cosas, no de manera que tu papeleta de votación en realidad era un librillo. Y entonces hay 6 posibles posiciones de apertura, y cada posición de apertura es la votación para una cosa. De manera que esta es la papeleta presidencial, ahora te la enseño un poco con más detalle. Tú quieres votar a este candidato, pues coges el punzón, haces el agujerito aquí, ya te dicen que tienes 5 minutos y no te pases, o sea que la cosa tenías no. ¿Qué pasa con las papeletas mariposa? Pues esta es la papeleta mariposa para la elección presidencial, y como tú ves, claro, aquí la gente dice que este país es un desastre y que los españoles somos como somos. A mí me gustan estos ejemplos porque es que es verdad que España es un desastre y los españoles somos como somos. Pero no somos mucho más desastre que los americanos, y los americanos también son como son. Porque mira que está clarita la flecha, ¿eh? O sea, que tú quieres votar a Gore, pues ¿dónde tienes que hacer el agujerito? Pues entonces resulta ser que hubo gente que dijo que no, que la gente se había liado porque dijeron Gore 1-2, 1-2 track. Y que hubo un montón de gente que hizo el agujero, decían que hizo el agujero aquí, y no, espérate que no me líe yo, aquí. Y de eso es de lo que vamos a hablar. ¿Eso pasó o no pasó? Y ya está. ¿Esto pasó o no pasó? Por otro lado, no sé si te acordarás, yo me acuerdo bien de esta historia, hubo una historia de papeletas preñadas, llamaban papeletas preñadas a gente que había empezado a hacer el agujero aquí, a medio agujero se había dado cuenta y hizo una muesca aquí y un agujero que Dios manda aquí. Entonces el sistema de conteo electrónico le declaró como voto nulo, pero luego de aquello que iban mirando papeleta por papeleta, pues esta y tal, y entonces se le daban para Gore, y de hecho en el primer recuento Gore iba perdiendo con 900 y pico votos, y agujerito a agujerito llegó hasta los 500. Claro, y ahora tú dices, ¿y cómo podemos averiguar si esto pasó o no pasó?
Este es el problema que yo te digo, esto es difícil, ¿no? O sea, ¿cómo se mete mano a este problema? Muy sencillo, muy sencillo. ¿Cómo muy sencillo? Digo, mira, estas papeletas solo se usaron en el condado de Palm Beach. Solo se usaron en el condado de Palm Beach. Si las papeletas de Palm Beach, las papeletas mariposa, que solo se usaron en ese condado son responsables de algún tinglado, tiene que verse algo raro en el condado de Palm Beach. Dicho en otras palabras, aquí tienes representados el número de votos por el condado es la unidad electoral en Estados Unidos. Entonces aquí tienes el número de votantes por condado y el número de votos que sacó Buchanan. Buchanan, no te he dicho, pero Buchanan es el beneficiario de los posibles errores, ¿no? Entonces, tú miras lo que pasó en Palm Beach con los votos de Buchanan y es obvio que, de acuerdo con la proporción de votos que venía sacando Buchanan, puedes aplicar una técnica estadística más sofisticada, regresión no paramétrica, pero no hace falta ser aquí un medalla Fields en estadística para darse cuenta de que aquí hay unos 2.500 votos de más de los que debería haber habido. Pues ya está. Y el quieto parado. Quieto parado. Porque, ¿qué pasa con la estadística? La estadística te dice, aplica la técnica matemática que proceda a un intervalo de confianza, yo qué sé, que aquí hay algo raro. ¿Pero qué? Bueno, ¿qué? No. Que es que hay 2.500 votos de más. ¿Pero por qué? Dice, pues hombre, ¿por qué? Pues porque la gente se ha liado, o a lo mejor es que el partido de Buchanan era muy popular en ese estado, dices, en ese condado. Dices, ¿y por qué? Pues yo qué sé, porque le fundó la suegra de no sé quién que vive ahí. ¿Cómo podemos averiguar, cómo podemos eliminar el efecto popularidad del partido de Buchanan en Palm Beach? O dicho en otras palabras, ¿cómo se puede medir la popularidad de un partido en una ciudad? Pues por el número de afiliados. Pues ya está. Dice, pues mira, hacemos el número de votos de Buchanan contra el número de afiliados de ese partido y vemos lo que pasa. ¿Qué pasa? 2.500 votos de más. Dice, ¿y si el que es popular es Buchanan? Perdón. ¿Cómo podemos medir la popularidad de Buchanan? Dices, esto ya es más serio. Más serio pero regular. Porque es que Buchanan se presentó a las primarias del 96. Podemos medir su popularidad por el número de votos que sacó en las primarias del 96. Pues hacemos el mismo gráfico, votos de las primarias del 96, votos 2.500 de más. Pero aquí tú tienes que, esto es como la ley, todo el mundo es inocente mientras no se demuestre lo contrario. O sea, tengo que excluir todas las posibles causas. Y entonces dice, pues yo qué sé, o la gente se lió, o yo qué sé, vete tú a saber. ¿Cómo podemos excluir, yo qué sé, cualquier otra causa? Dices, pues mira, esto es muy complicado. Es muy complicado, pero en este caso se puede hacer. O se puede acorralar bastante el problema. ¿Por qué? Dices, pues hombre, es muy sencillo. Si la gente se lió 1-2, 1-2, pues muy posiblemente habría alguno, si esto funciona, también funciona el mecanismo 1-2-3-4, 1-2-3-4. O dicho en otras palabras, tiene que haber algunos votos del Partido Verde que han ido para el Partido Socialista. ¿Vale? ¿Cómo podemos medir si hay algunos votos del Partido Verde que han ido para el Partido Socialista? Eso ya está tirado con toda la pili que llevamos. Pues mirad, hacemos los votos del partido Verde en cada uno de los condados, miramos los votos del Partido Socialista, pues ya está. Te repito que con esto, y bueno, y con esto ya hemos excluido cualquier otra causa. Pues hombre, cualquiera, cabe la posibilidad de que la suegra del que fundó el Partido Socialista sea parienta, pero vamos, es que ahora ya tenemos que buscar una causa que explique dos anomalías, las dos en la misma dirección. Por lo que te digo, que a la guerra de Irak se debió el efecto Mandela. Siguiente parte de la historia, esta me gusta más. Y tú dices, claro, aquí hay gente de muchas generaciones, y tú dices, ¿quién de los que habla del Challenger? ¿Quién de los aquí presentes sabe qué es el Challenger? Claro, aquí hay una colectividad que dice, pero bueno, ¿y esta pregunta qué viene? Esta pregunta viene a cuenta de que el domingo estaba yo con mi sobrina, y digo, pues voy a ir a Valladolid a hablar, y dice, ¿de qué vas a hablar, tío? Digo, del Challenger. Y me dice mi sobrina, que es licenciada, que está haciendo la tesis doctoral, ¿y quién es ese? Y digo, pero sobrina, así andamos. Y al día siguiente me mandó un WhatsApp con un estudio estadístico diciendo, tío, he estado preguntando en mi laboratorio
y de los 4 doctorandos, y de los 3 que viven en mi piso, solo uno tenía una ligera idea. Así que no creas tú que va tan descabellado que es el Challenger. El Challenger es un transbordador espacial, que entonces era un aparato que le echaban para arriba, subía, iba y volvía, entonces iba con astronautas a la Estación Orbital Europea, dejaba allí los astronautas y volvía con los que habían allí cosas de estas. Y el día 28 de enero de 1986, en el lanzamiento, explotó. Y claro, para convencer a esta gente de la quinta de mi sobrina que aquello fue importante, digo, pues voy a buscar argumentos de peso. Aquí tienes la portada del País del día siguiente, la portada del ABC, y claro, ¿y por qué está la del ABC? Digo, yo buscaba en realidad la del País y la del Mundo, por aquello de templar tendencias, y no encontré la del Mundo. ¿Y cómo puede ser que el Mundo no tenga portada del día 28? El Mundo no existía. O sea, quiero decir que es alguien que uno se da cuenta, tiene que empezar por explicar qué era el Challenger. Bueno, entonces, el Challenger era un cohete que explotó y murieron 7 personas. Entonces, a raíz de aquello, el presidente de Estados Unidos nombró una comisión especial para estudiar el accidente, y lo que yo voy a contar aquí está extraído de las conclusiones de la comisión. ¿Qué era el Challenger? El Challenger, se ve por aquí, el Challenger es todo esto. Este es el depósito de combustible, este es el módulo que iba y volvía, el módulo de mando, estos son los motores, hay otro al otro lado. Y entonces sucede que el motor se fabricaba en 4 piezas, 1, 2, 3 y 4 en no sé dónde, le mandaban por piezas a Houston, y en Houston las pegaban, y tiene aquí unos anillos, que es de lo que vamos a hablar todo el tiempo, que servían para sellar las juntas, para que aquello vaya. Bien, tenemos 4 fases, por lo tanto tenemos 3 juntas por motor, y tenemos un anillo que sirve para sellar cada junta. En total tenemos 6 anillos. Había después otros 6 de seguridad, pero los de seguridad eran de Chichinabo, eso ya se sabía. Entonces, lo importante son los primeros, estos 6 anillos. Estos 6 anillos. Siguiente parte de la historia, pues resulta ser que ese día se sospechaba que el frío podía afectar a la elasticidad de los anillos. Ese día solo se sospechaba, luego ya se supo. En la comisión esta, cuando presentó los resultados, vino un militar allí a dar su speech, y entonces trajo un poco de goma para que la gente viera cómo era, y aquello flexionaba. Entonces tenía ahí un recipiente con agua y hielo, lo metió en el recipiente, pasado un rato, lo sacó, hizo así y se rompía como si fuera tiza, y además de mala calidad. O sea, un desastre. Pero ese día solo se sospechaba que el frío podía afectar a la elasticidad de los anillos. ¿Vale? El problema es que la temperatura prevista era 1 grado bajo cero, cosa muy rara en Florida, pero eso es lo que había. Teníamos unos cuantos datos, 24 lanzamientos previos, el cohete se lanza y se recupera todo lo que se puede y se analiza. Entonces, en los 24 lanzamientos previos, en uno se perdió el cohete y no se sabe nada de él. Bien, en los otros, en 2 se deterioraron 2 anillos, en 5 se deterioró un anillo y en 16 no se deterioró nada. Hay un problema de extrapolación serio, y es que la temperatura anterior más baja que había habido era de 12 sobre 0, y la extrapolación es complicada. Pero bueno, algo tienes que hacer, y ya te digo que solo había sospecha. Entonces la noche anterior hubo 3 horas de teleconferencia. Claro, tú cuentas esto hora y dices, o sea, que estuviera hablando por Skype. Dice, pues yo aguanto 5. Ahora, dale, quieto, parar. Estamos en el 86. En el 86, una teleconferencia era... No sé cómo explicarte. Como que estás... Digo, para los nuevos unidos sabemos lo que hablamos nosotros, no 3 horas de teleconferencia, 3 horas con tu madre. O sea, una cosa... Entonces, en la teleconferencia intervinieron el fabricante del motor, que estaba no sé dónde, ya te he dicho que fuera de California. Estos, que son la parte de la NASA que se dedica a certificar, entre otras cosas, lo que compran fuera, que es todo, los motores en concreto. Y estos, que los de Houston tenemos un problema, pues estos. Y se reunieron para decidir si posponemos el lanzamiento. Entonces, que si para aquí, que si para allá, que si cómo están los niños, 3 horas. Y finalmente ya se centraron. Nos centramos. ¿Qué problema tenemos? El problema que tenemos es decidir si el frío origina fallos en los anillos o no. De los datos que tenemos, que están por aquí, ¿qué datos son los pertinentes? Y entonces llegaron a un acuerdo que consistía en, vamos a centrarnos, no tenemos. Si lo que yo quiero ver es si el frío afecta a los fallos de los anillos, tendré que analizar los datos en los que haya fallos de los anillos. Eso es de sentido común, porque los otros, ¿para qué? Pues ya está. Entonces, cogemos los datos de los vuelos, solo de los vuelos en los que no hubo fallos, en los que hubo fallos de anillos. Y yo quiero mirar si la temperatura influye. ¿La temperatura influye en qué sentido? Si el frío provoca más fallos,
estos puntos y el aumento de la temperatura debería provocar menos fallos. O sea, estos puntos deberían estar, si lo que yo creo es cierto, que el frío afecta, estos puntos deberían estar más o menos en esta dirección. Menos fallos a temperaturas altas y más fallos a temperaturas bajas. No sé cómo cuenta un Daral de estadística. Antes te he dicho que había 6 lanzamientos, ha habido 2 que eran a la misma temperatura, entonces uno de estos puntos representa 2 lanzamientos, pero no se puede. Ahora yo te pregunto, tú, si sabes estadística bien, y si no también, ¿tú ves que estos puntos estén inclinados así para abajo, o para arriba, o para el medio? Y dices, pues hombre, para el medio, pues sí que hay que ser aquí un artista, ¿no? Conclusión, están inclinados para el medio, no tienen inclinación. No hay evidencia de que la temperatura influya en el número de fallos. Porque están en una banda horizontal, claramente. Muy bien, no se observa relación, desplegó el cohete, los anillos fallaron, hubo fugas de combustible, precisamente, o sea, los anillos para sellar eran para evitar fugas de combustible, hubo fugas de combustible, entraron en contacto con los estos y estas fotos de la NASA. Y ahí es donde acabó el estudio. Te he dicho antes que este país es un desastre y que tal, ¿no? Y a mí esta es una pelea que tengo, sobre todo con la gente que nunca ha salido de España. Que este país es un desastre no lo discuto. Pero igual de desastre, un poquito menos. Pero igual de desastre que los demás. Un poquito menos, pero no mucho menos. La cuestión está, los datos que teníamos eran concluyentes de que no había relación. Pero si lo hemos visto. Para. ¿Qué hemos visto? Hemos visto los datos en los que había habido fallos. ¿Qué pasa si ponemos todos? Ahora yo te hago la misma pregunta que antes. ¿A ti te parece que estos puntos están inclinados para acá? ¿Están inclinados para allá? Está claro que están inclinados para acá. Aunque nada más sea que todos los lanzamientos que no han tenido fallos están de 19 grados en adelante. O sea, ya está. Y ahora tú dices, pero ¿y esos ingenieros de la NASA? O sea, vamos a ver si el frío provoca fallos y analizamos solo los datos de fallos. ¿Tú te das cuenta que esto es lo mismo que si yo te digo, voy a ver si el tabaco provoca cáncer? Pues voy a coger solo los datos de los que fuman. Pues es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, tú miras esto, pues ¿qué te cuenta? De todas formas, sí que se puede hacer, hay una técnica estadística que te permite estimar el número de fallos, que es la regresión logística, y resulta ser que el número esperado de fallos a menos 1 grado es 5,1. Tiene un intervalo de confianza muy grande porque tienes pocos datos, pero te quiero decir que si estamos hablando con vidas humanas y lo que se trata es de retrasar el lanzamiento una semana, pues creo que no hay gran cosa que discutir. La comisión de neutralización te recomendó que hubiese un estadístico de guardia en Houston y como consecuencia de nada la NASA ha empezado a construir un equipo de gente que sepa hacer una O con un conjunto de estado. Es un día cuenta mucho más elegante, pero venga a ser eso. Vale, ahora voy a pasar un rato hablando de trampas, en resumidas cuentas. Y lo primero es, en Venezuela hubo un referéndum en el año 2004 para decidir si echaban a Chávez o no, en resumidas cuentas. Si tú votabas que no, es que Chávez se quede, y si votabas que sí, es que se vaya, y los resultados fueron estos que estoy contando. Vale. En la mayor parte del país se utilizó un sistema de votación electrónico y con los datos que se transmitían telemáticamente hubo unas cuantas cosas que no cuadraban. No es que no cuadraran, a ver si me explico, hubo retrasos que no estaban muy justificados en unas mesas que se retrasaron más de la cuenta, y por qué aquella mesa no llega, pues yo qué sé, pues el ancho de banda, estas cosas. No había una explicación clara. Y entonces se inició, gente, sobre todo venezolanos en el exilio, para analizar los datos a ver qué pasa. Con este motivo, esta chica es uruguaya, convenció al IMS para que esta revista, que es bastante prestigiosa, dedicase un número especial en el que se iban a aplicar diversas técnicas para detectar fraudes a los datos de las elecciones, a estos datos de los que te estoy hablando. Entre estos, he elegido el artículo de Perichi Torres, que utiliza la ley de Newcomb-Benford para analizar el número de votos de no en cada circunscripción. Bien, ¿qué es la ley? He elegido porque la ley de Newcomb-Benford es una cosa un poco curiosa y me parece que te puede interesar al margen de la ley. Ley de Newcomb-Benford del primer día. Yo te digo, vamos a coger un número al azar. ¿Qué quiere decir coger un número al azar? Yo qué sé, elegimos una ciudad con un dardo, tiramos un dardo al mapa de España, la ciudad que esté más cerca, miramos el número de habitantes. Cogemos una enciclopedia, un río, la superficie de la cuenca del río. Eso es lo que yo entiendo por coger un número al azar. Cogemos el primer dígito, que va del 1 al 9.
¿Cuál es la probabilidad de que el primer dígito sea 1? Joder, pues un décimo, pues sí que hay que descubrir gran cosa, pues un décimo. Pues resulta ser que Benford... Un décimo es para ingeniero. Perdón. Tienes razón, un noveno. Tienes razón, toda la razón del mundo. Me estaba esperando, porque me dio clase a mi salida y iba a meter la pata. Pero tiene razón, un noveno. Vale, entonces, Benford, claro, esto también hay que preguntárselo a la gente joven. Tú cuando calculas un logaritmo, tienes que calcular un logaritmo, coges la calculadora, bla, bla, bla. Cuando yo era joven, para calcular un logaritmo, había unos libros de este grosor, en los que yo tenía, de este grosor, y cuando tú tenías que buscar un logaritmo, cogías el libro y allí encontrabas el logaritmo. El logaritmo tenías que buscarle dependiendo de las cifras significativas. ¿Qué pasó con Benford? Que tenía unas tablas de logaritmo un día yendo a la facultad, y encontró, las tablas eran de la universidad, y encontró que las primeras páginas estaban más sobadas que las últimas. ¿Eso qué quiere decir? Que la gente buscaba más logaritmos de números que empiezan por 1 que de números que empiezan por 9. ¿Eso qué quiere decir? Que los números que andan por el mundo, ya tenemos números, los números que la gente busca logaritmos, hay más números de los cuales la gente busca logaritmos que empiezan por 1 que empiezan por 9. Y esto es, a primera vista, es antiintuitivo. Si lo piensas un poco, no. Coge una cosa que te parezca, ¿qué te digo yo? Alturas de montañas. Vamos a dar por bueno que hay el mismo número de montañas que tienen 100 metros, que su altura empieza por 100, que su altura empieza por 900. O sea, entre el rango 100.000, 100.999 sí que es uniforme. Ahora vamos a pasar a la escala siguiente, de 1000 a 10.000. Es evidente que hay muchísimas más montañas cuya altura empieza por 1 que empieza por 9. Coge habitantes de ciudades, pues te pasa lo mismo. Cuando llegas a millones, hay muchas más que tienen 1, o a 100.000, hay muchísimas más que por 100.000 que por 900.000. ¿Vale? Bueno, pues luego ha habido gente que se ha empezado a partir la cabeza con estas cosas, y hoy día se conoce, con la ley de Newton-Benford, que la probabilidad de que un número elegido al azar sea D, es el logaritmo en base 10 de esto, sí, además esto es independiente de la base en la que llevamos los números, a condición de que cambies aquí la base de los logaritmos. Quiere decir que si lo escribimos en base 5, pues pones aquí el logaritmo en base 5 y ya está. En sistema hexadecimal, pones aquí 16 y ya está. ¿De acuerdo? Muy bien. Benford se lo tomó en serio y buscó 20.229 números de donde los pilló. Ahí tiene sitios. Y efectivamente se ajustaba más o menos a eso. Siguiente parte de la historia. Ahora vamos a las elecciones. ¿Qué pasa en las elecciones? Tenemos circunscripciones electorales, un montón de ellas, en cada una hay un número. Pues oye, si se cumple con los ríos, con las alturas de las montañas, ¿cómo se va a cumplir con los números de votos? Pues también. Pues no. Resulta ser que la ley de Newton-Benford no se puede cumplir en el referéndum en Venezuela. ¿Por qué? Porque en Venezuela la mayoría de las circunscripciones tienen 400 votantes o menos. ¿Te acuerdas que el número de votos del sí era del orden del 60%? Si tú coges una circunscripción con entre 300 y 400 votantes, el primer dígito, con casi total seguridad, va a ser un 1 o un 2. Y por lo tanto va a haber prácticamente ningún 9. No se puede cumplir. Pero es que también hay una ley de Newton-Benford del segundo dígito, un poquito más complicada que es esta. Si quieres ver esos números, esto quiere decir, estas son las frecuencias esperadas. Para el primer dígito yo espero que el 30% de los números empiecen por 1 y el 4,5 empiecen por 9. Y para el segundo dígito el 12% empiecen por 0, sea 0, perdón, y el 8,5% sea 9. Claro, aquí hay unas diferencias muy acusadas, aquí hay unas diferencias más pequeñas, pero no tan pequeñas, porque al final esto viene a ser decimedia a esto. Entonces eso debería de cumplirse. Vale, siguiente parte de la historia. ¿Quién te ha dicho a ti que la ley de Newton-Benford se cumpla en las elecciones? Bueno, vamos a ver qué pasa. Aquí tienen los datos de las elecciones de Florida en las que hemos hablado antes. En punto negro están el número de votos que yo esperaría, el número de condados que yo esperaría que el número de votos de Bush, el segundo dígito, perdón, fuese 0, fuese 1, fuese 2, y aquí tienen los datos reales. Ya ves que hay un parecido notable. Y de hecho, esto está tomado del trabajo de Felici y Torres, y esto es bayesiano, y entonces la probabilidad de que se ajusten a la ley de Newton-Benford es 0.3, y es una probabilidad razonable, no hay ninguna evidencia de que no se cumpla, pues supongamos que se cumple.
Vamos al referéndum de Venezuela. Te he dicho antes que la mayoría de las circunscripciones hicieron recuento automático. El recuento manual no se pueden hacer trampas porque está ahí el interventor tomando nota. Mira lo que pasa con la ley de... Esta recta que tienes aquí es la horizontal a 1/10, porque aquí sí que tengo 10. Entonces está a 1/10 para que es lo que tú esperarías si el señor pone los datos a su vaquilla, va a pasar por un 1, ahora por un 2, o si lo hace con un generador de números aleatorios, tú esperarías aquí 1/10, y mira lo que pasa con el recuento manual. Niquelado. ¿Qué pasa con los centros con recuento automático? Desniquelado. Porque mira lo que pasa aquí. ¿Y cuál es la probabilidad de que se cumpla la ley de Newton-Benford? 0. O sea, estos datos no se ajustan a la ley de Newton-Benford. Conclusión, aquí ha pasado algo raro. Te repito lo que te he dicho antes, la estadística llega a aquí. Aquí ha pasado algo raro. ¿Qué? Yo qué sé. O que han hecho trampas. Pero vamos, ya es casualidad que en el recuento manual no ha habido virus y en el recuento electrónico. Te voy a contar de la contabilidad de Bárcenas, he apuntado el nombre porque es que se me olvida. Hay un profesor, un titular de análisis matemático, Miguel Lacruz, que tiene un blog que se llama, de la Universidad de Sevilla, que tiene un blog que se llama Café Matemático o algo así, en el cual aplica la ley de Newton-Benford para analizar la presunta contabilidad del presunto Bárcenas. Entonces, ¿esta ley se aplica a las contabilidades reales? Dice, yo qué sé. Digo, me tomo precaución. ¿Cómo puedo averiguar? Voy a buscar dos datos, tengo aquí dos listas de datos de contabilidades reales y a ver qué pasa. Entonces me bajé a la secretaría del departamento y la dije a Araceli Asus, búscame 250 datos de pagos, de proyectos. Dice, pero 250 datos de pagos si tú no tienes tantos. Digo, no, pero tú búscame. Hubo que juntar 3 proyectos, el mío y otros 2 para llegar a los 250. Al final salieron los 2 porque tengo pichicha yo de tener unos 250. Entonces hubo que juntar 3 proyectos. Yo no sé qué proyectos son aparte del mío y no sé qué pagos son. Para que te hagas una idea, los 6 primeros pagos son esos y hay pagos de toda calaña. El más pequeño son 12 euros, que será un taxi o un menú del día, y el más alto eran 3.500, que será pues, un señor que se fue un mes a... Fíjate que el orden de magnitud es del orden de números redondos unas 30 veces, el menor y el mayor. ¿Estamos? Siguiente, ¿se cumple la ley de Benford? Aquí lo tienes, Nicolás. Como antes, tienes los datos de la contabilidad y los datos, y aquí lo tienes. He calculado, este es el T-valor. No sé cómo andará de estadística, no te voy a explicar ahora aquí mucho. Si esto sale más pequeño que 0,5, dices malagueña, aquí algo que no cuadra. Y si sale mayor que 0,5, dices un campeón, aquí te cuadra. Y es lo que pasa, sale un número relativamente alto, lo he calculado haciendo muestra, pero 0,5. Sí que se cumple, estos datos se ajustan a lo previsto por la ley de Benford. El segundo dígito, aquí tienes menos variación, porque esto es 0,12 y esto es 0,8, de valor 0,48. Otra contabilidad. Me fui a internet, entré en la caja y no me he dejado bajar más que mi último trimestre, que sumaban 117 pagos, digo, justo lo que me hacía mi factura. Y entonces aquí están metidos en mi luz, mi teléfono, cuando he ido al cajero y cuando pago en el restaurante, todo el supermercado, todo eso está aquí metido. Se ajusta a la ley de Benford, digo, pues aquí tienes los datos. Niquelado, vamos, niquelado, bastante niquelado. De valor 0,23, sin problemas. Eso por respecto del primer dígito. Segundo dígito, tienes aquí un pequeño desajuste, pero de valor 0,2. No hay problema. Vamos con Bárcenas. Tienes los datos en el país, se recogen 369 apuntes, de los cuales son 233 pagos. ¿Te acuerdas que yo tenía interés en tener unos 250? Vamos a analizar los pagos, porque los ingresos son donaciones y típicamente las donaciones, pues la gente, es evidente que la gente va a donar una cantidad redonda, o no vas a dar, ¿cómo lleva la ley de Benford? Apúntame 832, ¿no? Entonces, pero los pagos, yo te hablo antes de pagos en los dos lados. Bien, entonces tenemos 233 pagos, que son del orden de 250, y a su vez los datos se dividen en dos partes, pagos en pesetas y pagos en euros. Los pagos en pesetas y euros son 77 y 155, que son números similares a mis pagos de 100 y pico euros. Los pagos oscilan entre los 210 y los 418.000 euros, que son 2.000 veces. O sea, antes teníamos, ya se me ha olvidado cuántas teníamos, 300.
O sea, este rango es un poco más amplio, vamos, apreciablemente más amplio, y aquí. Por menos 1, 667 euros para copatas del presidente. En 2006 son múltiplos de 5. Eso no pasa nunca. Pero no es que todos sean múltiplos de 5, es que todos es menos 5 son múltiplos de 10. Y todos, o sea, los pagos son demasiado redondos. Eso no cuadra. Pero de todas formas, yo he hecho la ley de Newton Benford. Puede ocurrir que al pasar de pesetas a euros las cosas cambien. Y entonces he analizado por un lado los pagos en pesetas y ahora voy con los pagos en euros. Entonces aquí tienes el primer dígito, fíjate qué pico tienes aquí tienes el segundo dígito, esto está muy alejado, de valores 0,00000, o sea, aquí algo que no cuadra. Pasamos a los euros, y en el lienzo. Excepto, bueno, y en el lienzo lo mismo, menos que aquí hay un 6, que el 6 tiene un número muy alto de números. Todos sabéis por qué, esto se corresponde con el 1, o sea, 1000 euros por 6, 1000 pesetas, 6 euros, etc. Y claro, a lo mejor aquí es que hay un efecto de que esto están pensando en pesetas cuando son euros. Vale, he cogido y he pasado todo a pesetas. Aquí tienes la ley de Benford, de valor 0000. En el blog de este que te acabo de decir antes, que no he vuelto a olvidar el nombre, dice que aquí se observa ya un ajuste, él no analiza el segundo dígito, solo analiza el primero. Dice que aquí se observa un ajuste bastante mejor. Y sin embargo, a mí me sale un p-valor de 0,000. ¿Esto es razonable? Si lo voy a decir yo, será, porque si no, no me voy a contar, eso es de sentido común. ¿Por qué a mí me sale un p-valor de 0,000 a pesar del error que se ve aquí? Pues muy sencillo, porque a mí no me interesan los errores absolutos, me interesan los errores relativos. O sea, si espero, ¿qué te diría yo? La tuberculosis, espero una incidencia de 1 por 10.000 y de repente tengo un 1 por 100, la diferencia es muy pequeña, pero es un disparate de tuberculosis. Pues aquí estamos hablando de lo mismo. Entonces, digo, ¿qué pasa con los errores relativos? ¿Qué pasa? Lo que cuenta son los errores relativos, y aquí tienes un gráfico de errores relativos. En realidad lo que tienes es errores relativos observados menos esperados, partido por esperados, o partido por observados, partido por esperados. Pero, un tío listo se ocupó de analizar esto y descubrió que si en vez de normalizar, o coger el error relativo tal cual, elevas al cuadrado y divides por esperados, o equivalentemente normalizas por la raíz cuadrada de esperados, se obtienen probabilidades matemáticas muy interesantes, que resumidas cuentas tanto da. Es una especie de error relativo. Vale, entonces yo aquí te he cogido, esta curva de aquí son los errores relativos calculados con esa fórmula de la contabilidad de Bárcenas. Esto no es el error del 1, sino que los he ordenado de menor a mayor. El número que mayor error relativo calculado así tiene es 12, que no sé cuál será, probablemente será este. Y así sucesivamente. Y aquí, y ahora la fórmula que yo he aplicado, que es el 3 de la phi cuadrado, viene a ser calcular el área de esta curva. Entonces, el área de esa curva da por lo que sea. ¿Cuánto esperarías tú por el azar? Pues te lo digo. Verás, para que tengas una idea nada más. He cogido y he generado 1, 2, 3, 4, 5 sucesiones de la misma longitud, de números que sí que vienen de la ley de Newton-Benford. He hecho el mismo cálculo y me han salido estas curvas. Entonces, ¿este área es muy grande comparado con las esperables o no? Y dice, hombre, pero si no hay más que verlo si es 10 veces esta. Conclusión, la ley de Newton-Benford, la ley de contabilidad de Bárcenas no se ajusta a la ley de Newton-Benford. Conclusión, en mi opinión, eso prueba que esa contabilidad no recoge pagos de facturas reales. Quiero decir, facturas que se dicen cada ventana 17, el cristal 32, la limpiadora 45 y el IVA 16. Ahora bien, puede ocurrir que los datos estén inventados, o puede ocurrir que es que la ley de Newton-Benford rige para los pagos como Dios manda, pero no para los pagos de anda, dame 2 millones y no hablamos más. ¿Cómo vamos? Oye. Este es otro caso, esto lo conté en Bilbao, lo verás tú. Pero no, entonces, estamos en el High Alley de Florida. En el High Alley se juega cesta ping. Entonces, en cada juego intervienen 8 equipos. Les llamo equipos, pueden ser individuales o de parejas. Entonces vienen allí los 8 equipos, se sortea el orden, y se sortea el orden, y los que el primero y el segundo juegan entre ellos. El que gana, que véase yo, me quedo aquí, y el otro que ha perdido se pone a la cola. Y entonces yo juego contra el que está el tercero. El que gana, pase otra vez, se queda aquí, y el tercero se pone a la cola.
y gana el primer equipo que junte, como somos 8, el primer equipo que junte 7 victorias. O sea, ha tenido que ganar por lo menos una vez a cada uno de los demás. Vale. Y ahora, tú puedes apostar lo que quieras al ganador, no sé qué, hay varias variedades de apuestas. Aquí nos interesa una que es que tú puedes apostar a que vas a acertar a los 4 primeros, sin órganos. Y se digo, van a ser, estos 4 van a ser los 4 primeros. Ahora, quién gane, pues ya no lo sé. Muy bien. Siguiente parte de la historia. Claro, tú no puedes, es evidente que tú puedes comprar un equipo para asegurar que pierda. ¿Cuál es la estrategia? Digo, pues ya está. Voy a buscar un juego en el que haya 4 equipos comprables. Compro los 4 equipos para que pierdan los 4 y ahora apuesto a los otros 4 para ganadores. Y ya está. Y aseguro que gano. Esto está bien, pero tiene 2 problemas. Primero, hay que apostar una cantidad relativamente alta. ¿Por qué? Porque tienes que pagar a los individuos que van a perder y tú tienes que sacar un beneficio que te merezca la pena, porque si no, ¿para qué? Para sacar una 50, pues no me gusta. Y segundo, resulta ser que los equipos comprables son los más flojos. O sea, si tú ya estás nadando en dinero, ¿para qué te vas a andar vendiendo lo que sea? Entonces los equipos comprables juzgaban en las sesiones matinales que se movía menos dinero. Entonces se movía menos dinero, tú apuestas mucho, ¿por qué pasó? Que más tarde o más temprano los directivos del frontón se percataron de que de repente aparecía un volumen muy alto, un día había un volumen muy alto de apuestas que además no se repartían entre todos los juegos de ese día, sino solo en 1, o en 2, o en 3. Dice, esto es muy raro. Avisaron a la policía, se presentó la denuncia, la policía entregó los datos al estadístico para que los analizara, y el estadístico llamó por teléfono al día siguiente diciendo, oye, ¿qué pasó en el frontón el día de San Valentín? Y los otros se quedaron como tú. Joder, el día de San Valentín. ¿Qué ha pasado en el frontón el día de San Valentín? ¿Qué hizo el estadístico? El estadístico que hizo, en resumidas cuentas, solo hizo 2 gráficas. ¿Qué es lo que yo te iba a decir? Este es otro problema del estilo de lo que yo te contaba antes. Este problema, ¿y cómo averiguo yo cómo meto mano a esto? Solo hay que hacer 2 dibujos. No, en realidad uno no vale. Solo hay que hacer un dibujo. Este es el primero. Si los fraudes se caracterizan por alto volumen de apuestas, pues voy a mirar cómo han evolucionado los volúmenes, ¿no? Tampoco parece que haya aquí. Y aquí lo tienes. Tienes las sesiones día por día, y este es el volumen ese día, el volumen el otro, y entonces se observa que hay unas fluctuaciones grandes, que es lo que observaron los directivos. Estas fluctuaciones disminuyen a partir de por aquí en adelante, sigue habiendo fluctuaciones. Luego te explico qué son, luego no te explico qué son estas. Pero en resumidas cuentas tú ves que hay aquí unas fluctuaciones y que a partir de un momento en adelante... Vale. Pero teníamos otro dato, y es que el volumen se concentraba en algunos partidos, no en todos. Entonces, digo, claro, porque a lo mejor es que hay un volumen muy alto porque yo qué sé, porque como este fin de semana es puente, pues la gente va al frontón y apuesta más, o porque yo que sé qué, y va a ir y apuesta más. Pero la cuestión está en que el volumen de apuestas se junta en unos partidos y no en otros. Si es un día de muchas apuestas, pues se repartirán en todos los partidos. Pero lo que no puede ser es que haya un partido con muchas apuestas y otro con muy pocas. Eso es muy raro. Entonces midieron el rango. ¿El rango qué es? ¿Cuántas apuestas ha recogido el partido con más apuestas y cuántas ha recogido el partido con menos? Y miramos la diferencia. Esto es lo que viene en este otro gráfico. Y este es el día de San Valentín. Fíjate qué es lo que está... Aquí sí que está clarísimo. O sea, hasta este día hay unas fluctuaciones tremendas y desde este día en adelante ya no hay fluctuaciones. Y cuando el paisano que analizó los datos vio esto, digo, aquí ha pasado algo raro el día de San Valentín. Lo de que fuera el día de San Valentín es por casualidad, pero es que es el día de San Valentín. ¿Qué pasó el día de San Valentín? Pues el día de San Valentín, precisamente la policía había detenido a un sospechoso. Y claro, ¿qué pasó? Antes de tener un sospechoso, allí se abrió todo el mundo y ya no había cosas raras. A partir de ese día. Y lo que sigue aquí, yo creo que me lo voy a saltar porque estamos un poco apurados de tiempo. Conclusión, tú puedes suponer que las apuestas han sido legales a partir de la sesión 30 y puedes utilizar los datos desde la sesión 30 en adelante para caracterizar qué es una sesión normal y ver qué es lo que es anormal. Esas son las rayas de las que te contaba antes, ¿no? Eso tiene que ver con los signos, pero en resumidas cuentas lo que ocurre es que tú esperas, si no pasa nada raro, que tus datos estén aquí, en esta franja, que no se salgan de ahí, ni por arriba ni por abajo. Por abajo está complicado porque está el cero, pero por arriba, bueno, aquí todavía no está el cero, pero por arriba no debe de salirse. Claro, aquí tú ves que la mayor parte de las salidas están por aquí arriba, pero aquí hay 2, que pueden deberse a lo que yo te estoy diciendo. ¿Qué pasa en el segundo gráfico?
el día de San Valentín y tienes que desde aquí en adelante ninguno se sale y desde aquí para atrás todos se salen. En resumidas cuentas hay 18 días que sí que se salen y el 17 de ellas coincide con un día en el que también se sale fuera de las rayas en respecto del otro. La estadística solo te dice que hay anomalías. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa? Pues yo qué sé. Pero claro, una vez que tú ya tienes los días localizados, la policía trincó al sospechoso, yo ya vamos a poner aquí las cosas claras, y el individuo confirmó que en 12 de las 18 seguro que habían hecho trampas. Y no fue capaz de negar la existencia de sobornos en las otras 6. O sea, no se pronunció. Entonces es que se acordaba y este es el último problema del que voy a hablar. Este problema me lo viene de ti. No sé si me lo contaste, Jesús, no sé si me lo contaste tú directamente o a través de Carlos. Y de entonces me he hecho un aficionado a montar taxis. Y la cuestión es la siguiente. Cada vez que voy a una ciudad me dedico a montar taxis, no es la que no. Entonces, en los ayuntamientos españoles funcionan como bueno, no sé si sabrás, de taxi yo soy un montón. Dice, en cada ciudad hay N licencias de taxis, N mayúsculas. Y yo llego a una ciudad y N depende del ayuntamiento, en Santander son 230, aquí no sé, 400, no le pregunto a los taxistas también. Las licencias están numeradas del 1 al N y tú puedes ver el número en la puerta y en el luminoso que llevan. Ahora, tú te plantas en una esquina, en el aeropuerto, y vas apuntando los números de licencia de los taxis que pasan. De manera que al cabo de un rato, pues tienes los números de N taxis. Con esta información, ¿puedes averiguar el número total de taxis que hay en esta ciudad? Y la respuesta es que sí. ¿Cómo se hace? Pues mira, ordenamos los datos de menor a mayor. Y claro, es evidente, esto en fin, yo creo que esto sí cocina, ¿no? El número de taxis es mayor que el número de licencias es mayor igual que el mayor número que tú hayas encontrado. ¿Cuánto mayor? Dice, yo qué sé. Es muy sencillo. Digo, porque mira, tú en resumidas cuentas estás eligiendo números entre el 1 y el N, ¿no? Y no hay ninguna razón por la cual estás cogiendo más altos que pequeños. O sea, la diferencia que haya entre el mayor y el mayor, o sea, perdón, entre el número de licencias y la mayor licencia que tú hayas encontrado, estadísticamente hablando, debería de comportarse como esta diferencia. Porque en resumidas cuentas bien, el problema es simétrico, si te das cuenta, ¿no? Y tanto, esta diferencia pues debe de contar tanto como esta, más o menos, en términos estadísticos. Conclusión, dice, pues ya está, ya sé cómo estimarlo, soy un campeón. Digo, mira, entonces mi número va a ser el mayor que he observado más lo que valga esta diferencia. Y ya está. Y claro, y tú ya te das cuenta que aquí hay dato encerrado. Solo estamos utilizando dos datos. Yo tenía N y solo estoy utilizando dos. El mayor y el menor. Esto aquí no... claro, ¿qué se nota? Suponte que tienes solo dos, el 1 y el 73. Entonces, como la diferencia entre ha pasado el 1, yo qué sé, ha pasado el 1, te puede ocurrir, ¿no? Ha pasado. Entonces tienes la diferencia es 0 y te apuntas aquí a 73. Ya es casualidad que hayan ido a pasar por donde tú estás el más pequeño y el más grande. O sea, esto no está bien, seguro. O sea, se tiene que poder mejorar. ¿Cómo se mejora? Pues muy sencillo. Tú tienes más datos para mirar y ahora fíjate, la idea es sencilla. Digo, tú estás cogiendo, quieres averiguar cómo se comporta esto. ¿Qué puedes esperar para esta diferencia? Vale, coge estos dos. Digo, aquí yo lo que estaba diciendo es que esto se debe de comportar más o menos como esto. Bien, olvídate del más pequeño. Quédate con los otros n-1 datos. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? n-1 datos que hemos sacado entre este y el n mayúscula. Claro, y este es el más pequeño de los n-1 que tengo. Pues aplicando el mismo teorema de antes, esta diferencia también debería de comportarse más o menos como esta. Y como esta. Y como la otra. O ya está, cojo la media, digo, mira, ahora voy y cojo la media de estas cosas, el promedio de estas diferencias, y esto se comporta más o menos como eso. Tenemos suerte. Este se va con este se va con el otro, este se va con el otro, y me queda esto igual a esto. Y te queda igual a esto, despejas, y te queda que el número máximo de taxis, tu estimador, mi estimador, no te voy a meter aquí mis puntas, mi estimador es este. n-1 partido por n, por el máximo, menos 1 partido por n. ¿Te parece bien? Este -1 partido por n podemos pasar de él, porque cuando tengas 20 taxis esto es un 20avo y tengo que coger un número entero, o sea que pasar. Pues la verdad es que si te he convencido, o yo soy muy bueno o algo no cuadra, porque es que fíjate, hace un momento esto no te ha gustado.
porque dependía de solo 2 datos y te acabo de vender la moto porque yo cambio por uno que pero sin embargo es ese óptimo, tiene propiedades por ahí estadísticas que se demuestran que es óptimo. Bien, entonces además puedes dar una expresión para la certidumbre, eso que se llama un intervalo de confianza. Ese es el estimador que está entre este y este. Yo soy un muy profesional. Entonces, el otro día, el único rato que ha habido el Resol en Santander desde el día 7 de enero, en vez de tomarme el café tranquilo en mi casa, me cojo, me voy al Paseo Perena y me siento a contar taxis que hace falta valor. Y tengo aquí el ticket cercano que viva con servicio de los gastos que pide con taxis pasivos. Trabajo pasta. Y ahí estuve yo contando hasta 40 taxis como un campeón que ya me miraba en el reboreo. Y todo esto por un café. Pero así fue. Entonces lo voy a hacer de a poco a poco. Entonces pasaron los primeros 5 taxis y yo hago mi estimador. ¿Qué es lo que tengo que buscar? El número más alto, que es el 140. Y le tengo que multiplicar por n más 1 partido por n, hasta aquí tengo 5, lo tengo que multiplicar por 6 quintos. Entonces mi estimador es 168 y la fórmula para calcular el intervalo, mi estimador es este, pero yo digo, mira, el número de taxis está entre este y este. Voy bien. ¿Vale? Siguiente. Espero que pasen otros 5. El máximo siguió siendo el mismo, ya ves tú. ¿Qué ha pasado ahora? Que la he dicho. Porque resulta ser que el máximo sigue siendo el mismo, ahora tengo que multiplicar por 11 décimos, la longitud del intervalo ha disminuido y el objetivo no está. Esto yo ya sé que me pasa, que me puede pasar, y ese día me pasó. ¿Por qué? Porque tú cubres el verdadero valor que estás buscando con una cierta probabilidad, y a veces pillas y a veces no. Pues esta vez no tengo. Vale. Sigo para allá y aquí estamos hasta el 20. Mira, te he pintado algunos de verde porque hay algún taxi que pasó 2 veces. Para que veas que pasó, yo que sé. Solo cogí los que iban en esta dirección, los que iban porque esto ya, porque yo quiero hacer una cosa que se parezca a elegir números al azar y si el taxi va para allá, recoge un pasajero y vuelve, entonces solo cogí los que iban para allá. Total, que ahora el máximo son 200, tengo que multiplicarle por esta cantidad y me sale este intervalo que va muy bien. Y con 40 el máximo ha pasado a ser 209, que no le veo, aquí está. Mira el 51, hay más repeticiones, pero lo he pintado de verde todas por si no se vuelven únicos. Entonces mi estimador con 40 taxis me sale 214, que está bastante cerca del 218, y mira la longitud del intervalo. Ya metidos en gastos, habrás observado, porque tú eres una persona observadora, que la longitud del intervalo se va reduciendo a la mitad cada vez, y de por normal, si doblo el número de datos, la longitud se reduce a la mitad, pues eso lo sabe cualquiera. A no ser que sepas un poco de estadística, en cuyo caso deberías de saber que esto tendría que reducirse como raíz de n, no linealmente, sino como raíz de n, a no ser que sepas 2 pocos de estadística, en cuyo caso sabrás que la uniforme es una excepción y se funciona linealmente con el número de datos. ¿Vale? Y entonces tú dices, ahí que tienes, un campeón. En vez de llamar por teléfono a buscar cuántas licencias de taxis hay, se va al Paseo Pereda, funde la única hora de sol desde el 7 de enero contando taxis. Entonces, ¿cuál es el interés de adivinar un máximo? Todos los años les digo en clase a mis alumnos, si tú eres bueno en algo, seguro que hay algún sitio donde se puede aplicar ese conocimiento que tú tienes. Y esto, nos vamos a la Segunda Guerra Mundial. En una guerra tú estás muy interesado en saber la capacidad de producción del enemigo. Eso es de sentido común. Entonces, a su vez, tú pillas, mucho o poco, según cómo vaya la guerra, muchas piezas o pocas piezas de armamento del enemigo. Cada pieza que pillas lleva una información, que es quién la ha fabricado, dónde se ha fabricado, la fecha de fabricación, el número de serie, yo qué sé. A lo mejor no lleva todo eso, sino una parte de ello, pero en concreto, parte de esa información se lleva. Esta historia empezó con los neumáticos. En un momento determinado de la Segunda Guerra Mundial, los ingleses tenían 2000 neumáticos alemanes que venían del derribo de aviones de la batalla de Inglaterra y que los habían pillado en el norte de África cuando Rommel se fue de allí, pues tenían 2000 neumáticos. Los neumáticos eran muy importantes por el caucho, porque el caucho venía de Extremo Oriente y no venía mucho caucho, y el caucho se usaba para neumáticos, y entonces estaban muy interesados en saber cómo andaba la cifra de producción de neumáticos. Vale. Entonces analizaron los neumáticos, hubo que hacer un proceso de decodificación de información codificada, estudiaron un poco sobre ese asunto, pero no tengo mucho tiempo, y entonces se descubrió que el número de serie estaba numerado correlativamente. O sea, estamos en lo de los taxis con las licencias. Como también tengo la fecha, si yo busco el número máximo hasta fin de enero, estimo el número máximo de fabricados hasta fin de enero, y el número máximo hasta fin de febrero, la diferencia me dice cuántos neumáticos se han fabricado en febrero. Y ya está.
Así de sencillo y así de tonto. Es lo mismo que lo de los taxis. Eso te sirve para la producción de neumáticos, pero también te sirve para ver el efecto de un bombardeo, según cuánto fabricado antes y después del bombardeo, etc. Aplicaron esta metodología a un montón de material y aquí tienes los resultados. Entonces, coges los neumáticos, que es de lo que hemos estado hablando. En el primer trimestre del 43, como los alemanes perdieron la guerra, pues entraron en los archivos del ministerio y encontraron la cifra real, 558.000. El método del que te estoy hablando dio una cifra de 526.000. Los espías cifraban la producción en 3 millones. Y lo demás, idem del lienzo. Camiones, tanques, los métodos tradicionales de espionaje de 1550, la producción real de 171.244. Como veis, todos los números cuadran bastante, excepto las bombas V1 fabricadas en junio y julio del 44, que fue un fracaso estrepitoso. Un fallo tremendo. ¿Por qué? Pues resulta ser que piensa que 18.000 era la cifra prevista de producción para este periodo. Entonces, todas las piezas estaban fabricadas para hacer 18.000 piezas, excepto las carcasas. Hubo un cuello de botella en la fabricación de carcasas por alguna razón y claro, si no tienes el motorio no hay bomba. Y entonces eso fue lo que estranguló la producción de bombas. Y las carcasas no llevaban numeración, así que ahí la pifiaron. Hubo una anécdota curiosa, y es que esto parece de gira, que cuando estaba la guerra ya avanzada, andaban por Bélgica, los prisioneros se informaron de que faltaba la munición, o sea, que nos robé la bala que se nos acababa. Y entonces dice, pues esto, verás tú, si esto es porque los bombardeos están afectando a las fábricas de munición, si intensificamos los bombardeos, se acaba la guerra por falta de balas. Les preguntaron a los encargados de esto, y los encargados de esto dijeron que no había problemas de falta de munición, que el problema tenía que ser. Acabada la guerra, se descubrió que el problema era de comunicaciones. O sea que lo que tendrían que haber hecho era no bombardear la fábrica, sino bombardear los nudos de comunicación y por lo menos ese frente se hubiera un poco. Aquí tienes el gráfico de los datos de las veces que se aplicó este procedimiento. Aquí una unidad, estos redondos, cada uno son 20 cohetes, dependiendo de la época. Esta es la diagonal. Tú quieres que todos juntos estén en la diagonal, que es clavarlo. Ya ves que las diferencias no son muy grandes, excepto unos poquitos puntos que son fallos clamorosos. Sí, esto ocurrió en el 91, no sé quién se le Trevor Dupuy, pero es muy importante. Y entonces fue a Israel, le enseñaron la fábrica de tanques Mercado, preguntó cuántos fabricaban, le dijeron que esa era información clasificada, y este hombre, que sabía un poco de estadística por lo visto, dijo hablando de los israelíes, la respuesta fue divertida, porque yo estaba viendo ahí los números de serie de los tanques y hizo esta.